Hola a todos, en este video voy a hacer una introducción en ese tema de la evaluación de la huella de agua. Voy a mostrarles los diferentes conceptos y los términos para que tienen como una visión holística sobre qué se trata en esa fase número 3 en hacer como el estudio de la huella de agua, la evaluación de impactos al agua. En el módulo número 3 hemos visto que se necesita en términos de datos. Aquí el ejemplo de caña de azúcar, de un inventario, de un listado de un inventario con todo lo que entra y que sale de ese proceso, que son emisiones al aire, al agua, al suelo, ingresan fertilizantes, pesticidas, necesitamos maquinaria, hay como flujos de agua directamente, entre otros. Entonces allá hay un listado bien grande, lo que entra y que sale. Y si vamos a ver el consumo de agua, por un lado está relacionado al consumo de agua directo, pero también los diferentes insumos tienen un consumo de agua vinculado con diferentes cantidades en diferentes ubicaciones. Entonces, allá hay diferencias en la disponibilidad de agua, por ejemplo, que tenemos que tomar en cuenta. Y por otro lado, hay como contaminación al agua de los fertilizantes, tal vez de los pesticidas, del cultivo directamente, pero también hay una contaminación en pesticidas, fertilizantes, maquinaria, transporte, y hay diferentes cantidades y hay diferentes sustancias. Y hay miles de intercambios con el medio ambiente, hay miles de diferentes sustancias que van al aire, al agua y al suelo. Y la pregunta al fin del día, ¿qué son los impactos de ese cultivo allá de producción de caña de azúcar? Si tienes ese listado bien grande de miles de sustancias, es muy complejo de responder. Entonces necesitamos como unas metodologías que nos facilitan esa interpretación. ¿Qué efecto tienen esos intercambios allá con el medio ambiente? Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los impactos relacionados con el agua y cómo lo medimos? Por un lado, medimos los impactos al ecosistema y la salud humana por disponibilidad reducida de agua. Entonces, si yo consumo agua, otros, pues el agua no está disponible para otros. Entonces, eso hay un impacto al ecosistema y a la salud humana. Y si medimos esto, impacto se llama la huella de escasez de agua. Y así es el concepto de la huella de escasez de agua. Se cuantifica el agua consumido allá por evaporación o por integración del agua en el producto y se pondera con el índice de estrés hídrico de la región o de la cuenca y se multiplica estos dos factores. El índice de escasez recomendada por muchas iniciativas se llama AWARE y estamos muy felices porque tenemos a Marie Burlet con nosotros, que es la autora de esa metodología. Ella va a explicar cómo funciona y qué son los modelos detrás de esa metodología, de ese índice, en unos de los vídeos que están disponibles allá online. Aquí un ejemplo de Intel. Ellos tienen diferentes plantas de fabricación de chips en todo el mundo. Aquí tenemos el uso de agua en metros cúbicos por planta y lugar. Obviamente, y ellos querían implementar como una gestión más sostenible en el tema de agua. Tenían recursos limitados y se preguntaron dónde empiezo en trabajar.
y aquí pues el uso en metros cúbicos, pero si vamos a ponderar esto uso con la disponibilidad, el imagen es completamente diferente. Por ejemplo, la planta que más usa es una zona donde hay mucha disponibilidad de agua, pero otros como el segundo y tercero allá no tanto. Entonces allá con ese cálculo fácil podemos evaluar dónde tengo los riesgos y los impactos más grandes, y allá se debe empezar con la mitigación, con la gestión de un uso de agua sostenible. Pero el consumo de agua no es el único factor que influencia la disponibilidad de agua. También si hay suficiente agua, pero con una calidad demasiado mala que no nos permite usarla, entonces también allá se reduce la disponibilidad de agua. Y si el indicador no solo toma en cuenta el consumo de agua, pero también el nivel de contaminación, hablamos de la huella de disponibilidad de agua. Por ejemplo, si tengo un proceso que trata el agua residuales, aumento la disponibilidad de agua, pero no porque hay más agua, pero hay más agua con una calidad mejor. Hay diferentes indicadores que miden eso, no voy al detalle, pero hay el Water Availability Index de Burley y también hay, por ejemplo, el Water Impact Index de mi compañero Jean-Baptiste Bayard. Pero no solo hay impactos por la disponibilidad reducida de agua, también hay impactos directos al ecosistema y la salud humana por contaminación. Y en ese caso hablamos de la huella de degradación del agua, que es básicamente la evaluación de la contribución de un producto a un cambio negativo en la calidad de agua. Y la huella de degradación del agua se mide en diferentes indicadores. Hay como indicadores, un conjunto de indicadores como eutrofización, acidificación, también ecotoxicidad y toxicidad por el ser humano. Hay radiación, hay contaminación térmica y todo eso puede afectar directamente como la salud humana y el ecosistema. Aquí solo muy breve cómo funciona ese concepto de la huella de degradación del agua, utilizando ese ejemplo de caña de azúcar. Allá hay diferentes efluentes y diferentes ingresos al sistema, efluentes como el fosfato, también nitrato, glifosato y otros. Entonces la pregunta es cuál impacto en temas de degradación tienen. Tenemos varias categorías como acidificación, eutroficación, ecotoxicidad. Y allá la idea es grupar estos efluentes y sustancias que contribuyen a esa categoría de impacto y también ponderar como el efecto. No todas las sustancias, 1 kilogramo tienen el mismo efecto, pero unos son más poderosos que otros. Pero eso vamos a ver más detalle en uno de los siguientes vídeos. También quiero introducir que hay diferentes niveles de impacto donde medimos impacto. Básicamente busquemos siempre ese mecanismo de causa y efecto. Y venimos del inventario. Ahí hay diferentes entradas y salidas de agua, hay consumo de agua, hay contaminación. Hay como ese listado de miles de diferentes sustancias que intercambian con el medio ambiente. Y después vamos a clasificar, agrupar y cuantificar impactos al punto medio, como la ecotoxicidad, eutroficación, también la huella de escasez de agua, tomando en cuenta
la disponibilidad de agua, pero también se puede ir más allá para ver, bueno, los impactos a la salud humana, al ecosistema. Entonces, esa ecotoxicidad, cuántos peces están afectados, cuántos humanos allá están afectados. Entonces, a esos diferentes niveles de medir los impactos, uno más cerca al inventario y otros más en áreas de protección, en daños, se llama también el punto final. Entonces ven que la huella agua, entonces ven que la huella de agua normalmente viene con un perfil de diferentes indicadores. No es como en la huella carbono, donde se mide todo en CO2 equivalentes. En agua se toca tomar en cuenta la disponibilidad, la escasez de agua y también impactos, la contaminación del agua. Y si tengo una contaminación físico, térmico allá, es muy diferente que si tengo unas sustancias tóxicos o sustancias de eutroficación. Entonces allá hay más indicadores que normalmente se toma en cuenta para hacer un estudio de la huella de agua. Para concluir esa introducción a la evaluación de impactos del agua, según ISO 14046 debemos tomar en cuenta la cantidad y la calidad de agua. Puede ser uno u varios indicadores de agua. Si solo tomamos en cuenta unos aspectos, debemos especificar eso y podemos decidir, ok, no hicimos un estudio de la huella de agua, pero hicimos un estudio de la huella de disponibilidad de agua, la huella de escasez, la huella de degradación del agua, y si solo tomamos en cuenta un aspecto de la huella de degradación, podemos también especificar como la huella de eutroficación del agua. Y hay también diferentes niveles de indicadores. Podemos medir en el inventario cuánto agua se extrae, se consume, la huella verde también. Allá son indicadores a nivel de inventario. Y hay también el nivel de impacto, ya se distingue entre impactos en punto medio y impactos en punto final.